Hola chicos, ¿cómo están? Este videito es para explicarles un poquito de qué se trata el nuevo trabajito que tienen para hacer de lengua. Está dividido en días y por cada día he puesto una fecha estimativa para que ustedes trabajen en esos días y puedan distribuir sus horarios para trabajar con las otras áreas y que no tengan que hacer todo el trabajo un día antes de la fecha de presentación, ¿sí? Ya terminamos con leyendas y ahora vamos a seguir con mitos. Los mitos se parecen mucho a las leyendas, pero tienen algunas diferencias y es importante que ustedes puedan darse cuenta cuáles son las diferencias, ¿sí? Cada vez que vean aparecer este dibujito de la nena acá leyendo un libro, quiere decir que ustedes tienen que leer con atención porque lo que está escrito abajo es un texto explicativo en donde la seño les explica de qué se tratan los mitos en este caso, ¿sí? Así que es muy importante que lean y reflexionen sobre los textos cada vez que aparece esta nenita leyendo un libro, ¿sí? El mito, como la leyenda, es un relato que se divulgaba de forma oral, ¿sí? Pero, sin embargo, mientras las leyendas tienen un fundamento en la realidad, recuerden que las leyendas por lo general hablaban de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, los mitos son narraciones más maravillosas, situadas fuera de un tiempo histórico. Si no hay un tiempo histórico que determine cada mito. A diferencia de la leyenda que sí nos cuenta, si nos está hablando de un pueblo originario, nos está dando más o menos un tiempo y un lugar en la historia, ¿sí? A diferencia de los mitos, en donde no hay un lugar en la historia ni tampoco un espacio determinado. Sus personajes son de carácter divino o heroico, en cambio en las leyendas por lo general los personajes son basados en personas reales, ¿sí? que existieron o que existen. Con frecuencia interpretan el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad, como por ejemplo, cómo se crearon los cielos, de dónde provienen los vientos, cómo nacen los propios dioses, ¿sí? Los protagonistas de los mitos son seres sobrenaturales, extraordinarios, con una super fuerza, con algo que en realidad no existe, ¿sí? Como los personajes de los mitos son los dioses, los semidioses, los héroes, los monstruos, y uno de los más conocidos, como dice acá, es el de Hércules, que tiene una fuerza sobrehumana. Si alguien no podría tener la fuerza que tiene Hércules. ¿Recuerdan ese personaje que tenía mucha fuerza y su pelo era largo y cuando le cortaron el pelo perdió su fuerza? Bueno, cuando ven esta lechucita es que nos cuenta, nos está avisando, nos está diciendo de alguna curiosidad que es importante saber. En este caso nos cuenta de que los mitos, al igual que la leyenda, como son de una transmisión oral, pueden haber diferentes versiones de un solo mito, como vimos de Irupé, que habían dos versiones. En los mitos puede pasar lo mismo porque se divulgaban de forma oral, ¿sí? Desde el habla. Bueno, después les va a tocar, ven, leemos un mito, otra vez aparece la nenita, les va a tocar leer un mito que se llama Apolo y Dafne, es muy lindo, muy interesante, es importante que lo lean y que disfruten de la lectura, ¿sí? Disfruten de la lectura cuando la lean, no la lean con, oh, hay una tarea que me dio la profe de lengua, ¿sí? Pónganse en otra posición, ¿sí? En la posición de disfrutar, de poder ver, imaginarse la situación, ¿sí? Nos lleva la lectura a otro lugar. Y los mitos es muy importante porque nos lleva a lugares que en realidad no existen. O sea que si en la vida real no podríamos ir a algún lugar así, solamente nuestra imaginación. Por eso es importante que lo lean y que lo disfruten. Bueno, luego de que lean el mito van a tener que buscar algunas palabras en el diccionario para poder comprenderlo mejor. Y si ustedes ven que hay alguna otra palabra que no entienden y la quieren agregar, la agregan, estaría buenísima. En el punto 2 tienen que responder varias preguntas, ¿sí? Es que estas preguntas van a dar cuenta de la lectura que tuvieron, qué tan reflexiva, si lo entendieron o no, ¿sí? Es de comprensión. En el punto 3 tienen que completar un cuadro en donde van a mostrar las diferencias que hay entre las leyendas y los mitos, ¿sí? Y acá los puntos a seguir son el tipo de texto o trama textual, recuerdan las tramas, ¿sí? Descriptiva, narrativa, explicativa, ¿cuál más? 5, ¿se acuerdan? Bueno,
Entonces acá me ponen qué tipo de texto, qué tipo de trama textual tienen las leyendas y cuáles los mitos, ¿sí? Van a ver que ahí coinciden. Después, en la forma de divulgación también coinciden porque se dan de forma oral. Los tipos de personaje a investigar, ya charlamos arriba un poquito de qué se trataban o cómo eran más o menos los tipos de personajes. El tiempo y lugar también lo hablamos. Acuérdense que en la leyenda hay un tiempo y un lugar histórico, a diferencia de los mitos, que no hay tiempo ni lugar en la historia, ¿no? Y los temas que tratan también a investigar. En el punto 4 van a tener que explicar, escribir un pequeño texto en su carpeta que me justifique o me diga por qué el mito de Apolo y Dafne es un mito y no es una leyenda. ¿Sí? Después en el punto 5, otra vez la nenita que tienen que leer, ¿sí? De acuerdo con un mito muy conocido, las sirenas habitaban las aguas de los mares y con su canto atraían a los marinos. Estos, aturdidos por el sonido, perdían el control del barco y se estrellaban contra los arrecifes. Entonces las sirenas devoraban a los imprudentes navegantes. Bueno, acá en el punto 6 van a tener que escribir una leyenda a partir de lo que leímos arriba, ¿sí? Del mito de las sirenas. También pueden investigar. No es necesario que me transcriban tal cual la leyenda de las sirenas, ¿sí? Sino que ustedes traten de hacer un resumen si leen y si no pueden inventar. Si leen, hagan un resumen con sus propias palabras. Y se inventan porque no encontraron ninguna información, mucho mejor, porque me encanta que su cabeza imagine. Después, después del punto 6 me llamó mi mamá. Es un pantallazo para refrescar un poquito la memoria, porque esto ya lo han visto antes, de qué se llama, esperen que, de qué se trata la estructura de la narración, ¿sí? Acuérdense que una narración, ¿sí? Las tramas narrativas, narran hechos en una secuencia temporal, y todos los textos narrativos presentan una estructura en la que podemos distinguir el inicio, la presentación, una complicación, un conflicto y una resolución. Bueno, tenemos el marco, la presentación, que es la primera parte del relato, ¿sí? En él se sitúan espacial y temporalmente los hechos, ¿sí? Espacial quiere decir en qué lugar y en qué tiempo se ubican los hechos que van a pasar. Y ahí también se presentan a los personajes que van a protagonizar la historia y se expone la situación inicial, ¿sí? Por ejemplo, si yo empiezo a narrar una historia, digo, había una vez en un pueblo del sur un montón de personas que se llamaban mapuches, entonces yo ya estoy ubicando un lugar, un pueblo en el sur, había una vez, hace un tiempo, hace mucho tiempo, no es necesario que uno ponga una fecha, sino cuando uno ya dice había una vez, ya se está ubicando en un tiempo, que es pasado, por ejemplo, ¿sí? Después viene la complicación o conflicto, que debe tener la suficiente fuerza como para hacer variar el rumbo de la vida del protagonista, ¿sí? Para que no sea algo monótono. Algo que pase que valga la pena contarlo, ¿sí? Que llame la atención. Así la historia funciona y para eso dice acá que hay que sembrar obstáculos en el camino de nuestro personaje principal. El conflicto actúa como un motor de la historia, ¿sí? Si no, no tenemos que contar. Y para que exista un conflicto debe haber un par de fuerzas contrarias, dos fuerzas que se oponen y crean la tensión narrativa de la historia, ¿sí? Siempre algo entre el mal y el bien, un personaje que es malo y un personaje que es bueno. Bueno, la cuestión es que tienen que encontrar algo que choquen en ese momento para que se cree un conflicto. Y por último llega la resolución al desenlace, que es cuando se resuelve el conflicto, que deberá tener por lo tanto una relación con todas las decisiones y complicaciones a las que se hayan enfrentado el protagonista en el conflicto, ¿sí? Todo tiene que tener relación con el problema. Al final
tiene que tener relación con el problema. Bueno, este fue un pantallazo más o menos para que viéramos un poquito la estructura de la narración. Por último van a tener que, una vez que leyeron esto, lo comprendieron, si tienen duda me llaman, me escriben, la seño les responde siempre y cuando sea en el horario de la mañana. Relee el mito de Apolo y Dafne y señala con corchetes las 3 partes de su estructura narrativa, ¿sí? O sea que van a ir otra vez al mito, ¿sí? De Apolo y Dafne, y me van a encerrar entre corchetes el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? ¿Cuál sería el inicio de la introducción? Apolo, gran dios cazador, ¿sí? Ahí ya nos están presentando un personaje, quiso matar a la temible serpiente Pitón, que se escondía en el monte Parnaso. Ya nos está dando un lugar, ¿sí? Habiéndola herido con sus flechas, la siguió moribunda en su huida hacia el templo de los Delfos. Allí acabó con ella mediante varios disparos de sus flechas, ¿sí? Este sería el inicio. Y bueno, ustedes sigan resolviendo el tema. Hasta ahí el primer día o la primera actividad de todo este proyecto nuevo que tienen para trabajar. Después nos vemos en el siguiente